Señor, aleluya. Números capítulo 25, versículos 6 al 8. Números, ¿verdad? Por si no lo ha encontrado usted, no lo ha buscado. Números capítulo 25, versos 6 al 8. ¿Todos lo tienen, hermanos? Muy bien. Le vamos a dar lectura, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Amén. A la letra dice así: y he aquí, un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos. Oiga bien, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio un jovencito llamado Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón. Y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. Y fue tras el varón de Israel a la tienda y lo lanzó a ambos, al varón de Israel y a la mujer, por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Amén. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Padre, estamos delante de su presencia en esta noche, Señor, dándole gracias, Padre amado, porque nos da el privilegio, Padre Santo, de estar en su casa, Señor. Gracias por su palabra, Padre bendito, aleluya. Limpia los aires en esta noche, Señor. Abra nuestros corazones, abra nuestra mente, Señor. Que esta palabra, Padre Santo, aleluya, pueda encontrar cabida en nuestros corazones, Padre. Y que en esta noche, Señor, no seamos únicamente oidores de su palabra, Señor, sino que la atesoremos y seamos hacedores de ella, Padre eterno, aleluya, para que podamos crecer espiritualmente, Dios de la gloria, en su santo nombre. Señor, permítanos en esta noche, Padre, predicar su palabra, Padre Santo, aleluya, no como yo quiero, Señor, sino conforme a su Espíritu Santo, conforme a su voluntad, Señor. Toca las vidas en esta noche, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Tome asiento, hermano. Esta es la realidad. Una historia de un joven, como le dije al principio, que no se repite. Atentos, ¿verdad? Atentos a la palabra del Señor. Porque de repente pueden decir, ¿verdad? Que pueden ser a lo mejor un pensamiento mío, una teoría mía. Pero siempre me gusta decir que le demos oportunidad a la palabra de Dios. Que sea la palabra de Dios que nos hable. Es un tema, ¿verdad? El celo de un joven convertido. Estamos viendo, hermanos, gloria al Señor, aleluya, el tiempo en que nosotros estamos viviendo hoy en día, donde se practican muchos tipos de cosas, ¿verdad? Que se le llaman costumbres, pero no son costumbres, refiriéndome dentro de la iglesia, no son costumbres, sino pecados que se practican dentro de la iglesia y no se dice nada. No se dice nada, no se hace nada. ¿Por qué razón? Muchas de las razones es porque a veces los líderes o los predicadores, ¿verdad?, que predican la palabra del Señor, tuercen la palabra de Dios. Por lo tanto, el pueblo en general tiene que decir amén. Esa es una mentalidad, ¿verdad?, de la iglesia de hoy en día. Entonces, entramos, ¿verdad?, en este pequeño tema, diría, pero no es pequeño, es grande. Por eso digo, atentos a la palabra de Dios. Madián era una mujer madianita. Madián quiere decir contienda, pleito o competencia. Oiga bien,
El punto, hermano, es que ¿qué es lo que estaba viviendo el pueblo de Israel en ese momento? La Biblia dice que estaban acampando en Sitín. Ese es un lugar, hermano, que está justo antes de entrar a la tierra prometida, antes de cruzar el río Jordán. Entonces el pueblo está ahí, pero tenían un serio problema. Si usted recuerda, ¿verdad?, la historia del profeta Balaam, que está unos capítulos antes, donde nos encontramos nosotros con un pueblo de Moab, los moabitas. ¿Quiénes eran los moabitas? Los moabitas son, ¿verdad?, que vienen de un incesto, de una desobediencia de Lot. Por lo tanto, ¿verdad?, Dios había dicho que este pueblo no tenía que tener ninguna relación con el pueblo de Israel. Dios le había dado reglas al pueblo de Israel, al igual que la iglesia, que no se contaminara con este pueblo. ¿Por qué? Los moabitas eran idólatras. Y no solamente que eran idólatras. Salomón cometió un grave pecado levantando un dios llamado Quemos a los moabitas y introdujo esa idolatría. La Biblia dice que Balaam enseñó al pueblo de Israel. ¿A qué pueblo le enseñó? Porque el pueblo de Israel tiene dos etapas, o dos, podríamos decir, ¿verdad?, dos generaciones. Una generación que es el pueblo que salió de Israel, el pueblo que salió de Egipto. Murieron en el desierto, desobedecieron. Pero está la otra generación, que es la generación que está acampando en Sitín, que es la generación de los jóvenes, los que entraron allá a la tierra prometida. Pero resulta, hermano, gloria al Señor, que Balaam les había enseñado a pecar, a fornicar con las mujeres de Moab. Y no solamente eso, sino que a adorar al dios Quemos. Este dios, hermano, era adorado por muchas civilizaciones, por los moabitas, por los amonitas, por los cananeos, por toda esa gente era adorado. Y Dios le dijo que no se levantaría ni se adoraría otro dios que no fuera Dios. El pueblo había fallado, y como había fallado, entonces Dios, si usted lee anteriormente, Dios había enviado una mortandad. Había mandado una mortandad y el pueblo estaba muriendo. La gente estaba muriendo a causa del pecado. Y de repente dice la Biblia que ve, ¿verdad?, que venía uno de los hijos del pueblo de Israel. Y oiga lo que la Biblia dice. Dice que estaba, ¿quién? Enfrente de la congregación, a ojos de la congregación, a ojos de Moisés. O sea que Moisés vio que entró este jovencito que traía una madianita y había una mortandad. La gente estaba llorando, el pueblo estaba llorando a causa del pecado, a causa de la muerte. Sin embargo, este jovencito trajo una madianita. Y aquí es donde entra el mensaje, el celo. Este jovencito tuvo celo dentro de sí. Él no le importó que estaba la congregación, no le importó que estaba Moisés. Ya todos conocen quién es Moisés. Ahora, quiero mencionarle algo, ¿verdad? Y es esto. Lo que le quiero mencionar, hermanos, acerca del celo. Porque la Biblia dice en Gálatas capítulo 5, ¿verdad?, que el celo es pecado. La Biblia señala como pecado el celo. Amén. Pero la Biblia dice que Dios es un Dios celoso. Entonces, ¿cómo está la cosa? ¿Vamos a decir que Dios es pecador? ¿O es que no hemos entendido el significado de la palabra celo? ¿Por qué eso dice la Biblia? No le voy a dar todos los versículos, ¿verdad? Porque son muchos versículos de la Biblia que dice que Dios es un Dios celoso, que Dios habla en su celo.
que se aira en su celo, que provocaron a celo a Dios. Y la Biblia también recalca que el celo, ira, contienda, todo eso es fruto de la carne. Entonces, aparentemente hay una contradicción. ¿Amén? ¿O no? ¿Están conmigo, verdad? Entre a la iglesia, hombre, ¿verdad? Diga amén, diga que no entiende, diga sí, amén, entiendo. Entonces, ¿qué significa la palabra celo entonces? Si por un lado es pecado, pero Dios es celoso. Porque la Biblia dice que a este joven le entró el celo. Entonces, la palabra celo en hebreo, este es el punto. En hebreo, porque hoy en día usted va a un diccionario y le tira, lo primero que le tira son dos líneas. Número uno, en griego. Pero el Antiguo Testamento no fue escrito en griego. El otro es el latín. ¿De dónde viene el latín? Si usted se mete a Google, eso es lo que le tira. Entonces, ¿quiénes son los originarios, verdad, de ese idioma latín? Los romanos. Entonces los romanos fueron siempre enemigos, los griegos fueron siempre enemigos de la obra de Dios. Entonces, pero en hebreo, ¿qué significa la palabra celo? La palabra celo significa fuego, calentura. Cuando digo calentura es que la persona se calienta, rojizo. Por eso es que para nosotros es pecado. ¿Por qué para nosotros es pecado y para Dios no? El celo dentro de nosotros nos mueve a hacer mal, a hacer pecado, porque nosotros así somos. ¿Ve? Nosotros nos enojamos y queremos pelear y queremos hacer daño a la persona. Entonces para nosotros es pecado. Eso es lo que la Biblia dice. Pero para Dios no, porque Dios es un Dios justo. Detrás de Dios no hay nadie. Él hace como quiere. Entonces cuando se provoca a ira a Dios, Él se calienta, Él se enciende, se enfurece. Pero Él, aunque esté enfurecido, Él actúa con justicia. Pero el ser humano no. Si usted se pone celoso y maltrata, daña, hiere o mata a alguien y no se arrepiente, usted va para el infierno. ¿Ve? Entonces, Dios quiere que nosotros seamos un pueblo celoso. Es decir, que nosotros cuando veamos la injusticia, veamos el pecado, nos provoque algo, nos caliente algo. ¿Y qué es lo que a nosotros nos va a calentar? El celo de la carne, porque Pablo habla de dos celos. Pablo habla del celo espiritual y del celo carnal. ¿Ve? Entonces, nosotros tenemos que tener un celo espiritual. No importa quién esté al frente. Por ejemplo, si yo soy predicador, si yo soy maestro y enseño la palabra de Dios y yo veo pecado, si en este mensaje se habla de pecado, yo tengo que señalar ese pecado. No tengo otra opción. Porque ese fuego de Dios, ese celo de Dios está dentro de mí. ¿Y cuál es ese fuego de ese celo? Es el Espíritu que es santo. Y si es santo, la palabra de Dios es santa. Entonces nosotros como predicadores, como cristianos, como maestros, nosotros tenemos que decirle pecado a lo que es pecado. Porque eso es lo que Dios dice. Este es un mensaje para jóvenes, ¿verdad? Porque hoy en día tenemos la costumbre, yo he escuchado mucho. Yo he escuchado mucho que dicen, no, es que los jóvenes tienen problemas. Pobrecitos los jóvenes, hay que entenderlos. Yo siempre digo allá en el trabajo, hay un jovencito que aconsejo, le digo, mire, yo puedo decir que yo fui joven, pero usted no puede decir que fue viejo. ¿Ve?
No, es que a mí no me entienden. A mí tienen que entenderme porque yo tengo problemas, por lo tanto yo no tengo que ser como el hermano David que está viejo. Así dicen los jóvenes. Y lo va a escuchar en diferentes iglesias. Es que él porque está viejo. ¿Sí o no? La Biblia es una. La regla de Dios es una. El Espíritu Santo es uno. Dios no cambia. Y lo que la Biblia le dice al joven, le dice al viejo. Es igual, es parejo. Lo que es pecado para el viejo, es pecado para el joven. Esa es la palabra del Señor. Por lo tanto, jovencito, jovencita, usted es responsable. Y si es cristiano, es responsable. Y hay que pararse como tal. Estamos viviendo en un tiempo donde el diablo está quebrando el piso, donde nos estamos parando. Y puede caer el viejo y puede caer, ¿quién? El joven. Por lo tanto, hay que alertarlo. Si usted es predicador y es joven, tiene que alertar, tiene que santificarse. Sin santidad, ningún viejo verá al Señor. Así dice la Biblia. ¿Verdad que no dice así? Sin santidad, ningún viejo verá al Señor. Los jóvenes que entren, no hay problema. No podemos cambiar el mensaje porque el joven que está enfrente es mi hijo. No. La Biblia dice: sin santidad y sin paz, nadie lo verá. Y yo fui joven. Y sufrí más que los jovencitos de hoy. Algunas veces comí hojas de jocote, pero no de postre, sino por el hambre. No tuve una madre cuando la necesité. Entonces, en otra ocasión le vamos a contar el testimonio, ¿verdad? Pero no hay excusa. La Biblia dice que Elías, siendo joven, en Primera de Reyes, capítulo 19, la Biblia dice que él, siendo joven, enfrentó a los profetas de Balaán, al pueblo de Israel, y le dijo: usted no crea que en ese pueblo, cuando Elías se paró y confrontó al pueblo de Israel, no crea que no habían ancianos, habían viejos ahí y con maña. Y le está diciendo Elías, le dice: si ustedes van a decidirse por Dios, decídanse hoy por Dios. Y no solamente, y confrontó a una mujer que, hablando espiritualmente, ha sido un enemigo número uno hasta el día de hoy de la obra de Dios. A Jezabel mataba profetas. No solamente los criticaba, no solamente los señalaba, los mataba. Y los que no mataba estaban encuevados, estaban escondidos porque tenían miedo. Eran jóvenes. Y la Biblia dice que el joven Elías, porque siempre tenemos la mentalidad de que hablamos de profetas mayores y lo dibujan con barba y todo anciano. No. Ezequiel tenía más o menos 25 años. Daniel tenía más o menos 25 años. Elías tenía más o menos 23 años. No estamos hablando de viejos. El ministerio de ellos duró algunos. Ezequiel murió a los 50 años. No era un viejo, eran jóvenes. Y dice la Biblia que Elías se fue huyendo porque confrontó el pecado. Y no solamente confrontó el pecado, recogió a los 450 profetas de Balaán. Hoy en día necesitamos jóvenes que se paren en la brecha, que digan: aquí estoy, que no le tengan miedo al ministerio, que no le tengan miedo al altar, que le digan no al pecado. No importa si mi líder peca, pero yo no voy a pecar. La Biblia dice que este jovencito, dice que este joven de Israel, enfrente de los ojos de Moisés, todos sabemos quién era Moisés.
que hablaba con Dios. No era un cualquiera. Pero cada una de las circunstancias que usted, jovencito, vive es para demostrarle a Dios, para que usted pueda demostrarle a Dios que usted es cristiano de verdad. Dios ya sabe, dice la Biblia, ¿verdad? En 1 de Reyes 19, dice la Biblia que Elías estaba en la cueva. No le voy a narrar todo, ¿verdad? Pero la Biblia dice, hermano, dice que estaba en la cueva y dice que Dios le dice: Elías, ¿qué haces ahí? Elías era un profeta, Elías no era un cualquiera. Dios le escuchaba a Elías, porque cuando Elías oraba que no cayese lluvia, no caía lluvia. Y cuando Elías decía que cayera lluvia, Dios le escuchaba y caía lluvia. Elías dijo que descendiera fuego y descendió fuego. No era un cualquier profeta, pero lo humano de Elías lo llevó a la cueva, al monte Horeb, y Dios le dice: Elías, ¿qué haces ahí, muchacho? Y dice la Biblia que Elías dijo: he sentido que un vivo celo por Jehová. El rey estaba en pecado, pero Elías era un joven y dijo: he sentido un vivo celo de Jehová. Ese es un joven. Otro joven. Voy a leer. Vamos a leer. Ezequiel, capítulo 9. Usted no se asuste, hermano. No vaya a pensar que estoy enojado. Lo que pasa es que ando mal de la garganta y, ¿verdad? Tenemos que hacerlo de esa manera. Por si alguno se quiere dormir. Gloria a Dios. Ezequiel capítulo 9. ¿Todos lo tienen? Dice la Biblia 9, versículo 4. Dice: y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad y por en medio de Jerusalén, y ponle una señal en la frente. ¿A quiénes? A los hombres que gimen, a los que claman, a los que señalan, a los que dicen: ya no más, ya no puedo más, y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. ¿De quién? De Jerusalén. Y a nosotros dijo, oyéndolo yo, dice Ezequiel, ¿verdad? Pasad por la ciudad en pos de él y matad, no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis ¿por dónde? ¿Por la cantina? ¿Por la discoteca? No, Señor. Y comenzaréis por mi santuario en la iglesia. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. A lo mejor no lo entienden. Para que usted lo entienda, es una visión de Ezequiel que ve un varón de arriba, de la cintura para arriba como fuego. Y dice la Biblia, y de la cintura para abajo, relumbrante. Y dice la Biblia que llevaba un tintero. ¿Qué es un tintero? Dice que llevaba un tintero de escribano. Dice la Biblia eso. Un tintero es como una
mochilita, ¿verdad? Que se pone acá donde hacían la tinta y ahí llevaban, eso lo llevaba para marcar. Para marcar. Y se usaba una tinta roja, simbolizando la sangre. Pero, entonces Ezequiel ve a ese varón y en la visión él ve que va y los marca. Pero el punto es este. ¿Por qué los iba a matar? ¿Por qué los iba a matar? Le dije hace un momento que Ezequiel empezó su ministerio entre 23 y 28 años aproximadamente. Estamos hablando de un joven. Dice la Biblia en el capítulo 8 anterior, para que podamos entender esta visión, esto que está marcando, dice la Biblia que el pueblo de Israel estaban adorando a los dioses de Moab, a los dioses de Amón, a los dioses de los caldeos. Dice la Biblia, si usted lee todo el capítulo 8, ¿verdad?, de Ezequiel, dice la Biblia que, sin embargo, dice que Dios toma a Ezequiel y lo lleva a una pared y le dice que ahí está un huequito y le dice que entre ahí y vea. Y dice que cuando él entra, dice que ve a los ancianos, a los sacerdotes que tenían todo tipo de figuras, de aves, de esto, de lo otro, y estaban adorando a esas imágenes. Y dice el capítulo 8 que ellos dijeron: estamos en lo oscurito, Dios no nos ve. Eso dice la Biblia, el capítulo 8. Estas no son palabras mías. Ellos dijeron, dice la Biblia, estamos en lo oscuro y Dios no me ve, pero yo los he visto, dice Dios. Yo los he visto, yo los veo. Así es que no importa donde nosotros estemos, Dios nos está viendo. Tenemos que caminar con rectitud. Joven, tiene que caminar con rectitud. Si usted hace algo malo allá en la escuela y no hay ni un cristiano, no hay nadie, Dios lo está viendo. Dios lo está viendo. Y el anciano también Dios lo está viendo. Y dice la Biblia: mira, Ezequiel, le dijo el ángel, esto no es nada, te voy a mostrar algo más todavía. Y dice que las mujeres estaban endechando a Talmud, al de la Navidad. Dice que lo estaban endechando, lo estaban llorando. Y dice que lo tomó el espíritu y lo puso en el aire a Ezequiel. Y te voy a mostrar, le dijo, algo más todavía grave que hace mi pueblo rebelde. Dice la Biblia, hermanos, dice que tomó a Ezequiel y el pueblo, los sacerdotes, dice la Biblia, que estaban adorando al Dios Sol y le habían dado la espalda al altar de Dios. Y Dios dijo en su ira, en su celo, que no los iba a perdonar, porque Dios les había advertido. Dios es justo. Siempre hay un atalaya que predica la palabra, aunque ya no se predique, aunque otro no la predique, pero Dios siempre usa a alguien para que predique la palabra. No hay excusa. Jesucristo dijo: yo no te voy a juzgar. La palabra, esta palabra que estás escuchando hoy, esa te va a juzgar en aquel día. El pueblo de Dios estaba en pecado, los sacerdotes estaban en pecado. Y un joven tuvo que decirlo, Ezequiel, porque no había un sacerdote capaz de decir no. Porque habían beneficio. Y voy a decir algo, y siempre lo voy a decir: el pastor, evangelista y todo aquel que predica, que enseña, debe de tener cuidado. Lo que se enseña, lo que nosotros predicamos, tenemos que predicar la Biblia. Y mire, le voy a decir algo. Cuando yo menciono pastores, no estoy mencionando al pastor Edwin Quintana, ¿verdad? Que le quede claro.
Pero no podemos callar porque hay pastores corruptos. Hay pastores que enseñan a pecar al pueblo. Y como la mentalidad de muchos hermanos de hoy en día que ciegamente creen en el pastor, creen en un líder. Pero nosotros no tenemos que creer en nadie. Nosotros tenemos que creer en la palabra de Dios. Yo, si un predicador está predicando la palabra de Dios, yo le voy a decir amén y voy a aceptar el mensaje, lo que me hable. Pero si está en contra de la palabra de Dios, sea quien sea, no importa que esté en el púlpito, no importa que tenga título, tenemos que rechazarlo. Y esta es la vida de los profetas. Yo no sé quién de ustedes ha estudiado la vida de los profetas. Estos profetas siempre estuvieron en contra de los reyes paganos, de los reyes pecadores. Siempre estuvieron en contra de los sacerdotes pecadores, porque ellos tenían una responsabilidad con Dios y eran profetas jóvenes. Pero dice la Biblia en el versículo 9, en el capítulo 9 que leímos de Ezequiel, que Dios mandó a marcar un grupo que no se había contaminado. Usted no se contamine. Lo había marcado. Dios marca a los suyos. A los suyos. La Biblia dice que somos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Seguimos. Dice la Biblia en Segunda de Reyes, capítulo 23. Esa es una historia larga también. Había un niño de 8 años, un rey llamado Josías, uno de los rescatables de los muchos que tuvo Israel o Judá, el pueblo de Judá. Si lee anteriormente, usted va a ver, creo desde el 22, no sé, si no me equivoco, pero ahí dice que el rey Josías tenía 8 años cuando tomó el reinado. Y a los 18 años dice la Biblia que él envió a los sacerdotes. Y dice que a buscar cosas. Y dice que encontraron la ley de Jehová, el libro de la ley. Y dice que mandó él a los sacerdotes que le dieran lectura. Y hubo gran alegría porque Josías, él murió, él fue rey a los 8 años. Él no tenía conocimiento de la Biblia, de la ley, de la Torá. Pero a los 18 años ya los sacerdotes le leyeron. Y cuando él escuchó la ley, él cambió. Él fue obediente. Y dice la Biblia, ¿verdad?, que este jovencito de 18 años mandó a botar todas las estatuas que habían hecho los reyes anteriores en los lugares altos, los que Salomón había levantado para que adoraran en contra de la voluntad de Dios. Dice la Biblia que él mandó a botarlo. Y si usted lee toda la historia, Josías cambió la historia del pueblo de Israel, porque él aceptó la palabra de Dios. Él no dijo que estaba joven, él no dijo que no tenía experiencia, él aceptó. Dice la Biblia que la ley de Jehová, la palabra de Dios, lo tocó. ¿Por qué a nosotros no nos toca? Nos molesta que, uy, es que ese hermano David muy duro. No soy yo. Es la palabra de Dios. Y así tiene que ser el mensaje. Claro, hay varios tipos de mensajes, ¿verdad? Entonces, nosotros, jóvenes, como yo dije al principio, todos aquí son jóvenes. El único viejo soy yo. No se crea, hombre. Y yo estoy jovencito. Nosotros tenemos que pararnos firmes hoy en día.
Porque hoy en día, hermano, sobran las oportunidades. Sobran las oportunidades para que nosotros nos descarriemos de la voluntad de Dios. A cualquiera que usted le pregunta, si usted le pregunta a un joven si quiere hacer esto, no quiere. Le pregunta a un adulto, no quiere. Le pregunta a un anciano, no quiere. Levante la mano quienes van para el cielo, toditos la levantan. No, esto no funciona así. La Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. No crea que porque usted levantó la mano, cuando el pastor dice, ¿quiénes van para el cielo? Y usted levantó la mano, no crea que ya convenció a Dios. No. Tenemos que leer la Biblia, hermanitos queridos. No. Fines era un joven celoso. Nadie sabía de él. Creo que ni usted tampoco no sabía de él. ¿Verdad? Nadie sabía de él, pero él estaba en la congregación. Me imagino que él escuchaba. Él conocía la ley, porque tenía que conocer la ley para saber que era pecado traer a una mujer madianita. Él sabía que era pecado lo que estaba sucediendo, la mortandad que estaba. Él sabía que era raíz del pecado y nadie hacía nada. Moisés tenía un círculo de sacerdotes, ¿verdad? Todo esto Dios lo permitió, sabemos eso. Pero estaba rodeado de sacerdotes, los que conocían la ley. Moisés conocía la ley, pero no hizo nada tampoco en ese momento. Y no estamos diciendo que Moisés se perdió. No, pero Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. ¿Sabe qué le dijo Dios? Dos pecados que cometió Moisés. Uno fue que cuando la Biblia dice, ¿verdad?, que él golpeó la peña cuando Dios le dijo que le hablara. Eso pues, la piedra representa a Cristo. La primera vez que la golpeó significa el sacrificio de Cristo. La golpeó y vertió agua. La segunda vez ya es un Cristo resucitado. Ya no podía morir otra vez. Por eso Dios le dijo que le hablara. Y él falló. Entonces Dios le dijo a Moisés, ven acá, mira lo que te perdiste. Número uno, le dice, porque tú y Aarón fueron rebeldes. Así dice el último capítulo de Números. Ahí lo leen en su casa. Dice, tú y Aarón fueron rebeldes. ¿Cuántos creen que fue rebelde Moisés? Aleluya. Nosotros sabemos que Moisés era un varón de Dios. Pero volvemos a la justicia de Dios. Dios no es juguete ni de Moisés, ni de ningún pastor, ni de ningún apóstol, ni de ningún líder, ni ninguno que tenga el mejor título. Le dijo Dios, tú y Aarón fueron rebeldes y desobedeciste también cuando golpeaste la peña. Por esas dos causas no le permitió que entrara. Pero volviendo a Fines, nadie sabía de él. Moisés no hizo nada. Y la Biblia dice que este muchacho, que este jovencito, cuando vio que entraron, ¿verdad?, que el pecado entró a la tienda, al pueblo, al campamento, a la iglesia, dice que tomó una lanza y los clavó a los dos. Y dice la Biblia que la mortandad cesó porque hubo alguien que se levantó. Ese alguien que se levante debe de ser tú, debe de ser yo, debe de ser el joven, debe de ser el adulto, debe de ser la dama. Debemos de ser todos y pararnos y decir, no, el pecado no va a gobernar la iglesia de Cristo. Pero tenemos que tener carácter, tenemos que decir no a lo malo, tenemos que decir sí a Dios, tenemos que disponernos para Dios. Pero en el celular, olvídese, no va a pasar nada. Estos jóvenes son tan activos, y no solo los jóvenes, muchos son tan activos cuando andan allá en el fútbol. Corren, sudan y tienen energía, pero vienen a la iglesia, todo el mundo orando. Ay, ellos no pueden orar porque son jóvenes. No hay ayuno, no hay vigilia.
no se saben un versículo de la Biblia, perdón. Y como esto es para jóvenes y todos son jóvenes, lo estoy diciendo para todos. No esté pensando que solamente son para los de 15 años. No, diga que es para usted. Porque así somos. Así es el ser humano. ¿Sí o no? No, hombre, si tienen una energía allá afuera y son tan prácticos con los dedos que en el celular, ¿verdad? Esa es una verdad. Yo sé que no le gusta, pero es la verdad. Esos cristianos no califican. Gedeón tuvo la última prueba. Estos jovencitos en el desierto, antes de cruzar el Jordán, tuvieron la última prueba. Gedeón tuvo la última prueba. Más de 30,000 muchachos para la guerra. Todos eran soldados. Todos recibieron un pequeño entrenamiento, pero 300 calificaron. Sea usted jovencito de esos 300 para que sea de renombre, no para que le aplaudan. No busque fama. No trate de ser como yo. Usted sea mejor, usted sea diferente, usted santifíquese para Dios. No busque aplauso, no busque la fama, busque a Dios, convenza a Dios para que Dios lo marque y Dios diga: este joven sí vale la pena, este joven sí Dios, yo lo voy a usar, esta iglesia sí la voy a usar. Pero una iglesia dormida, un joven dormido, Dios no lo va a usar. Va a venir Cristo y se va a quedar, porque Cristo viene pronto. Y nosotros tenemos que gritar esta palabra con nuestra vida, con nuestro ejemplo, en el púlpito, en el trabajo, en la calle, allá en la escuela, en todos lados. Tenemos que ser luz en las tinieblas. Tenemos que tener el Espíritu Santo de Dios, pero que hay que quebrar una barrera, hay que romper el hielo, hay que salir de la comodidad. Deje el teléfono, deje la película, deje la pornografía, deje todo lo que le está afectando, lo que le está deteniendo. Deje el fútbol y busque a Dios. Venga al altar, arrodíllese ante Dios. No hay otra manera, mi hermano. Por muy lindo que se vista y porque el pastor sea su papá, no crea que ya la hizo. No. Dice la Biblia en 2 de Corintios capítulo 11 verso 2, Pablo le dice a los corintios: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura delante de Dios. Santiago capítulo 4 verso 5. ¿O pensáis que la escritura dice en vano? El Espíritu Santo que Él ha hecho morar en nosotros, que Jesucristo ha hecho morar en nosotros, dice, nos anhela celosamente. Este jovencito, dice la Biblia, que después de esta hazaña que hizo, Moisés lo mandó a la guerra. ¿Y sabe con qué lo mandó a la guerra? Finés era nieto de Aarón, de la línea sacerdotal. La Biblia dice que lo mandó a la guerra con los vasos. Oiga bien, con los vasos del altar. Los vasos eran santos. Usted ya sabe, Daniel capítulo 5, lo que le pasó, ¿verdad? A Belsasar. Fue pesado en balanza porque usó malos vasos del santuario. La Biblia dice que fueron ungidos y fueron santificados, y todo instrumento de la casa del templo fue santificado para servir en el templo, para servir a Dios, al sacerdote. Y ahora nosotros tenemos un sacerdote que tenemos que servirle fielmente, porque si no vamos a ser puestos en balanza y podemos perder la vida espiritualmente, aunque hay algunos que ya están muertos dentro de la
No piense que Dios es juguete. No piense que la iglesia es juguete. No se burle de la iglesia. No se burle del Espíritu Santo. No se burle de la palabra de Dios. Seamos serios, seamos